Gracias, gracias, me había olvidado. Bueno, les decía que la práctica del juego, sea compulsivo o no, viene muchas veces, no siempre, acompañada de una creencia que nos cuesta mucho a veces, bueno, horadar o poner en cuestión. Y que en parte a veces es en lo que se apoya alguien para seguir insistiendo en su práctica compulsiva, ¿no? Entonces eso es lo que nos gustaba indagar, en qué consiste, cómo es que se arma eso y también cómo es posible que se desarme, porque digamos en la medida en que algo de eso no se conmueve un poco, no se relativiza, la práctica, por más que siga siendo más moderada o bueno, o se vaya reduciendo, eso se mantiene. Entonces, dificulta bastante el acceso al tratamiento, que es un acceso a través de la palabra y no de creer en la suerte, ¿no? Bueno, entonces yo voy a tomar, primero me interesó encontrarme con que la etimología de la palabra ilusión es una palabra que viene del latín y significa engaño. Y a su vez, en sus declinaciones, deriva de ludere, que es jugar. Y de ludere, a su vez, deriva otra que se llama ludibrium, que significa burla, que también es una etimología de la palabra juego. Es decir, que hay una relación etimológica entre ilusión, engaño, burla y juego. El juego en general, podemos considerarlo un armado ficcional, ¿no? Un artificio donde la fantasía y lo ilusorio puede tomar forma, ¿sí? En ese sentido, un niño que juega es un niño que arma un espacio simbólico imaginario, decimos, como una forma de tratamiento de algo que se le presenta muchas veces dentro del registro de lo real y que no lo puede abordar. Bueno, mediante el juego se arma algo ficcional que le permite abordar eso. Ahora, ¿qué sucede en los llamados juegos de azar? La hipótesis que yo pensé es que se trata de apostar a una ilusión, ¿sí? A una esperanza de otra cosa, ¿sí? Puede ser la esperanza de salir del desierto del aburrimiento, jugar a hacer otra cosa, como en los juegos de pantalla. También puede ser la esperanza de salir de un estado de conflicto, de angustia, ¿sí? Tal como lo planteaba Pascal en sus pensamientos. Él decía que lo peor del ser humano era el tedio de la vida, porque lo conectaba con la miseria de la vida. Y entonces el ser humano lo que hace es dirigirse hacia la diversión, hacia el entretenimiento. Y por eso también nosotros este año nos interesó el tema del entretenimiento, porque hace par, digamos, con el aburrimiento, y la época en realidad produce entretenimientos a gran escala, ofertas, y la paradoja es que los mismos juegos de entretenimiento producen aburrimiento y entonces se va dando como una rueda de consumo de más y más entretenimientos que no entretienen, sería, ¿no? Pero en el caso de los juegos de azar hay una vuelta más. Se trata de la ilusión puesta en la esperanza de una vida mejor. Según Pascal, una apuesta es un acto de fe, no de razón, ¿sí? Y él lo remite a la existencia de Dios. Tenemos ganas de armar una reunión donde se hable justamente de la apuesta de Pascal. ¿A qué llamamos apuesta? ¿Cómo es la estructura de la apuesta? Y él, bueno, plantea que como no se puede constatar si Dios existe o no, la opción es realizar una apuesta. Con lo cual, de perder no perderíamos nada, porque ya que si no creemos en la existencia de Dios, perder la apuesta sería llegar a la misma conclusión que tenemos hoy, pero si ganamos la apuesta sería también un porvenir mejor, una pura ganancia, una existencia de un más allá. Entonces él concluye que conviene apostar a la existencia de Dios y no quedarse esperando la constatación que nunca va a llegar, ¿sí? Sería un acto de fe. Entonces, con esta lógica,
apuntando a la creencia de una vida distinta y mejor, el mercado convierte el negocio de los juegos de azar y apuestas en una de las mejores industrias o de las industrias más rentables del siglo XXI. Les quiero mostrar una fotito, a ver si puedo. A ver. Les quiero mostrar esta foto, que es vieja, es de una propaganda, donde se hacía una propaganda de la quiniela, ¿no? y de los juegos. Quiero que miren un poco el perfil, digamos, de a quién está dirigido, ¿no? La imagen, porque de eso es que me quiero ocupar hoy, justamente, de digamos, jugadores que están como sintiendo que su vida, digamos, le gustaría que fuera mejor o de otra manera, ¿no? Ilusionados con otra cosa. Bueno, continúo. En este mundo, en este siglo XXI, estuvimos hablando de eso bastante también, se ha perdido la capacidad de ilusionarse y creer en el otro y de confiar en las políticas de Estado. En la época donde ya no se puede confiar tanto en el otro o creer tanto en el otro, y uno se plantea, ¿pero se puede vivir sin ilusiones? ¿Cómo distinguimos las ilusiones de las creencias? Una característica muy recurrente en los jugadores, compulsivos o no, es su creencia en que el número puede salir y que él puede ser elegido por la diosa Fortuna la próxima vez. No se trata de una certeza, ¿no? Porque sabe que puede no pasar, pero la idea fija de que puede pasar lo empuja a apostar, porque si sale, claramente no es una acción movida por el razonamiento, sino por el pálpito, la corazonada, un acto de fe. No es una actividad que tiene raíces funcionales, como hablamos muchas veces. En los casos que estudiamos, la ilusión más destacada que yo encuentro es la de poder controlar el azar. Es una paradoja porque se juega un juego de azar en el cual se cree en el azar, por eso se va al azar, pero a la vez no. Porque si yo puedo controlarlo, estaría, digamos, anulándolo, estaría dejando de ser azar. Si no creyera, no apostaría. Quien no cree en el azar iría a lo seguro, buscaría otras actividades, otros destinos para su tiempo y su dinero. Pero a la vez no cree en el azar y puede sentir que lo domina, que encontró la fórmula, que lo descifró, que lo desafía, como si el azar fuera otro a quien le ganaría la partida. La otra creencia fuerte es de estar tomando un papel activo en una situación de pérdida. Necesita recuperar algo perdido y cree que apostando más está haciendo algo para lograrlo. Voy a tomar el caso de los jugadores de quiniela, que en su mayoría no son considerados ludópatas, porque aunque sea una práctica continua, puede no convertirse en dañina de la economía y pueden transcurrir años sin despertar conflicto. Quien juega a la quiniela nos puede enseñar acerca del movimiento de ilusión cotidiano, permanente, que se apoya en una creencia más del lado de la magia que de la ciencia. La relación al sentido entre una idea y un número queda cristalizada. Voy a tomar algunas ideas de una tesis de doctorado de la Universidad de San Martín, la USAM, que elaboró un sociólogo que se llama Pablo Figueiro, y que es un texto que se llama La quiniela, una ludodicea de la vida cotidiana. La quiniela es un juego muy popular donde los montos de apuestas son pequeños y cada tanto hay alguna ganancia. La apuesta le ofrece un sentido a la espera de salvación o simplemente de mejoría, pequeña mejoría de la vida cotidiana. Existe toda una industria del pronóstico que se dedica a informar al jugador sobre los números que podrían salir, los que están atrasados, por ejemplo, y se relacionan con efemérides o están entre los favoritos. Los números configuran un mundo dotado de sentido al permitir relacionar ciertos eventos con un orden que los trasciende, pero el cual a su vez los constituye.
Para el jugador, la interpretación del mundo está mediada por los números, que a su vez ayudan a organizarlo. Cada cosa puede reducirse a una combinación de cifras. Es interesante este punto, hay un ida y vuelta entre el sentido y el número, hay un esfuerzo por signar, pero no por significar subjetivamente. Un acontecimiento se cifra en un número, y un número descifra un acontecimiento. No es un movimiento dialéctico, sino coagulado, donde el sujeto no está localizado. Esto me lleva a pensar en un tema que, no sé, quizás un poco forzado, pero que Lacan lo remite a la holofrase. Cuando un significante y otro, o sea, si bien hay dos, están pegados, dice él, y no se produce el movimiento dialéctico. Dice este señor, este sociólogo, la expresión agarrar un número, cuando alguien gana, es significativa de que el movimiento no es automático, puesto que los números parecen escurrirse. Su fluidez requiere justamente de pálpitos antes que de cálculos racionales. Pero en cualquier caso, el azar, como ausencia de causa, no se presenta en los discursos de los jugadores de quiniela, sino que siempre es posible atribuir algún tipo de sentido al devenir del juego. Desde el inicio mismo, lo que podría ser considerado como un juego de puro azar, mantiene una arista que se revela que los apostadores creen que los números los ponen. O sea, vemos cómo ubican el otro, digamos, el otro que está ahí haciendo algo para que lo que va a salir salga. ¿Sí? O sea, que no hay una creencia en el azar en ese punto. La noción de lo aleatorio como ausencia de causa u orden está ausente. Siempre hay causas ocultas o evidentes para los jugadores que podrían explicar la disposición de los números, incluso recurriendo a la manipulación del sorteo. Y como en la magia, los resultados de la contrastación empírica no invalidan la creencia en la misma. Entonces, en esta tesis se plantea una hipótesis. El juego de azar puede ser entendido como una forma de inconformismo con la propia suerte, con el destino social, y por eso sería necesario probarla bajo la creencia de que la vida les debe algo, y de que debe haber una recompensa y que ganen los que nunca ganan. Esto me resonó a la idea que plantea Freud en el texto Las excepciones. Entonces, si se lo recuerdan, cuando habla de algunos tipos de carácter elucidados en la experiencia analítica, habla de tres casos, y uno de ellos es las excepciones. La idea de que la vida te debe algo. Bueno, sin embargo, estos jugadores de quiniela no son inconformistas de sus vidas, no necesariamente. No necesariamente desean otros destinos o una suerte más ilustre. La quiniela simplemente le hace el día más llevadero en su rutina solitaria, dándole algo que hacer y en qué pensar al menos por un rato. En ese sentido podríamos pensarlo como una forma de anudamiento. Creencias, ideas fijas, increencia y certeza. La clínica nos permite adentrarnos de un modo particular en el fenómeno de la creencia, donde lo importante a destacar o a captar es dónde está el sujeto. Aparece esa película, ¿dónde está el piloto? Nos encontramos con esa dificultad, porque si bien hay sentidos, estos no remiten a un sujeto, sino a un número. No hay un saber supuesto al otro de la palabra. Hay más bien un otro del signo, del código. De eso se va a ocupar después Verónica Lopardo. Bueno, Lacan en el seminario 11, sin embargo, nos aclara. El analista, hablando del sujeto supuesto saber, el analista ocupa el lugar de objeto en la transferencia. La experiencia demuestra que el sujeto, al entrar en el análisis, no le concede ni mucho menos el lugar de sujeto supuesto saber. Esto me parece interesante aclararlo porque él lo habla en general, ¿no? O sea que él considera que el lugar que ocupa el analista a la entrada es de objeto de la transferencia, y el lugar de sujeto supuesto saber es un lugar al que se podría llegar, pero que no está de entrada, no necesariamente.
Lacan recurre a la operación alienación para ubicar la función del sujeto y la constitución del sujeto. Recuerden que él habla de la alienación y separación. En la alienación dice, si queremos captar dónde está la función del sujeto en la articulación significante, tenemos que operar con dos significantes. Solo con dos es posible acorralar al sujeto en la alienación. Si hay tres, el movimiento es circular. Se vuelve imposible ubicar al sujeto en la sucesión de significantes. Para ello es necesario operar un corte para que éste advenga. Toma el ejemplo de la holofrase y la psicosis. En ambas hay solidez, dice, que impide la apertura dialéctica que se manifiesta en el fenómeno de la creencia. ¿Qué quiere decir? Que en el fenómeno de la creencia hay una apertura dialéctica, no hay una solidez, no hay un pegoteo, hay una apertura, dice el fenómeno de la creencia. En el fondo de la paranoia, en apariencia animada por la creencia, reina la Unglauben, la increencia. La increencia no es lo opuesto a la creencia, ¿sí? La increencia es el no creer. ¿Por qué? Dice, la increencia dice no es el no creer. El creer hace par con el no creer. La increencia es como la desconfianza radical en el otro, ¿sí? Es donde está faltando uno de los términos, dice él. En el caso creencia tenemos dos términos, creer, no creer. En el caso de la increencia no, nos falta uno de los términos. Es una certeza, ¿sí? Es una certeza acerca de la no confiar, no creer en el otro, ¿sí? Por eso lo relaciona con la paranoia. Y entonces la función del sujeto no se puede ubicar, ¿sí? Porque para que haya sujeto tiene que haber ese par. Creer entonces remite a no creer, y no creer remite a creer. Tenemos ahí un par que se dialectiza. Participan de una misma lógica y tienen relación con la dialéctica. En cambio, la increencia es un fenómeno ligado a la certeza y es no dialéctico. También esta diferencia la trajo, bueno, originalmente Freud en el manuscrito K, en esa carta. Es un texto muy antiguo, las neuropsicosis de defensa. Ahí dice que en la paranoia hay proyección y una negativa a creer. ¿Sí? A creer que esos pensamientos y esas ideas tienen que ver con él. Está seguro que vienen del otro y el otro en ese punto es malintencionado. ¿Sí? Por eso habla de paranoia. No hay autorreproche, no hay culpa, como en el caso del obsesivo. Mientras el paranoico se considera siempre inocente, el obsesivo se considera culpable. El paranoico no confía en el otro, el obsesivo confía y no confía, vacila, duda. En el texto El fetichismo, Freud plantea que una creencia puede ser abandonada y conservada a la vez. La renegación del falo materno es el primer modelo de repudio de la realidad. Y origen, dice Freud, fíjense qué interesante para nosotros esto, origen de todas las creencias que sobreviven al desmentido de la experiencia. O sea que en el fondo, digamos, de la creencia, en el origen de la creencia, hay hay una renegación, ¿sí? Hay un constatar algo y a la vez no. Pero en la renegación conviven las dos instancias, digamos. Está lo que se sabe y lo que no se sabe, lo que se vio y lo que no se vio.
lo que se comprueba y lo que se cree que no, ¿sí? Ese es y él dice, en ese mecanismo renegatorio radica la creencia, ahí está el origen. El neurótico, entonces, es un creyente. Freud también lo fue. Freud era un creyente en el nombre del padre, en el Edipo, en el fantasma. La creencia es un fenómeno clínico. Nosotros también creemos, digamos, todos creemos en algo, ¿sí? Aunque nos querramos considerar no creyentes o incluso ateos. Yo siempre me acuerdo de ese chiste que circula, que es todos somos ateos hasta que el avión se está por caer, ¿no? Y ahí todos empezamos a rezar. Como que uno se considera ateo hasta cierto punto, digamos, ¿sí? En un momento dado recurre a la idea de que hay otro, ¿no? O sea que todos creyentes entonces, excepto nuestros paranoicos que no creen. La creencia como fenómeno clínico existe cuando creemos en el padre, cuando creemos en el síntoma, cuando creemos que el síntoma quiere decir algo, ¿sí? En contraposición a la creencia en la ciencia, en las máquinas, en los algoritmos, en los números, ¿sí? O sea que como fenómeno clínico tenemos dos diferentes tipos de creencias. Sé que hay creencias y creencias, podríamos decir. La creencia como tal, como fenómeno, toca la división subjetiva. Y desde ella se puede sostener, como decía antes, una idea y la idea contraria. Un sujeto es capaz de sostener dos series de ideas que se contradigan entre sí. Lacan nunca desestimó el estatuto de la creencia. Incluso él no cree que creencia y saber se contrapongan. Para él, creencia y saber pueden ir por el mismo camino. No hay forma de no contradecirse, entonces, en un fenómeno como el de la creencia, pues apunta a la división subjetiva y a la idea de otro. Uno, al hablar, cree en lo que dice, y para creer en lo que dice, tiene que creer en el otro. La función de la creencia es un hecho de lenguaje. En este sentido, la creencia estaría ligada a la verdad, la cual sabemos es medio dicha. Entonces, ¿cómo salimos de este enredo? ¿Cómo hacer para que la verdad y la creencia no deslicen hacia su contrario? Porque la verdad puede deslizar a la mentira puede deslizar a la verdad, la creencia puede deslizar al no creer, y el no creer puede deslizar al creer. Si estamos en el terreno de la contradicción y de la indeterminación, no es un terreno cierto como la certeza, ¿no? Una forma que tenemos de zanjarlo, lo digo esto porque esto se presenta mucho en la práctica clínica, porque incluso uno mismo se pregunta, ¿estoy siendo engañado? ¿Esto que me dice es verdad? Hoy me dice esto, mañana me dice lo otro, ¿no? El mismo paciente se puede sentir, digamos, puede creer que nosotros estamos diciendo algo que no es, digamos, tan así, pero lo hacemos para algo. Es decir, que toda esta dimensión de lo que se cree es bastante cotidiana. Y si nosotros nos ponemos como a tratar de elucidar qué es verdad de todo eso, nos patinamos mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esa, no? Una forma de zanjarlo es considerar que lo que divide al sujeto es finalmente su objeto, que siempre estará ubicado fuera de él. El objeto es éxtimo, es irreductible al significante, y está ubicado en el campo del otro. Y si nos orientamos por ese objeto, Lacan plantea que es posible alcanzar cierta inconsistencia del otro. Porque esta cuestión de creer, no creer, de verdad, mentira, está en relación al otro, pero el otro consistente, el otro, digamos, que
que es sólido, el otro que sabe, el otro que, digamos, no tiene vacilaciones, ¿sí? Entonces, Lacan plantea que el análisis, es una cita, conduce a dejar de creer en el otro, inconsistir la creencia de que otro podría responder por el goce que divide al sujeto. Se comienza un análisis creyendo en el fantasma, aunque no se sepa, y hace falta dar una torsión para creer en el síntoma como aquello que quiere decir algo. Dejar de creer en el fantasma implica todo un recorrido. Una caída del padre, caída del sentido, de las identificaciones, todo lo que organiza la vida de un neurótico. La creencia, en el caso de los jugadores, es el servicio de un fantasma y de seguir sosteniendo al otro muy consistente. Estoy hablando de, no todos los jugadores, estoy hablando, digo los jugadores, pero estoy hablando del jugador neurótico que tiene articulada una idea, sobre todo de por qué juega y para qué. No estoy hablando del que itera sin sentido, que también ahí hay algo interesante en qué derivan los tratamientos también. La creencia en el caso de los jugadores está al servicio de su fantasma y de seguir sosteniendo al otro muy consistente. En ese sentido es una creencia tapón. Tapón de la angustia, tapón de lo que no quiere saber, de su propia posición subjetiva, de su propio modo de gozar. Es un tapón que lo defiende frente al desamparo al cual queda expuesto cuando el otro cae. Esto me parece algo que clínicamente es bastante complicado, y es que cuando algo de esa práctica, digamos, y de esa idea que sostiene la práctica empieza a resquebrajarse, hay como una irrupción de angustia que tiene que ver con quedar como solo, ¿no? Quedar solo como sin otro al que agarrarse. Es como una sensación de desamparo que muchas veces lo hace retomar la práctica del juego, como si el juego fuera lo que le permite anudar algo de esto que cuando cae queda como demasiado expuesto. Y también lo que veo es que a veces cuando esto va de alguna manera resquebrajándose y se va como diluyendo, va perdiendo como eficacia, como tapón, va quedando como una insistencia en un hábito que ya no tiene sentido para el jugador, pero que él mismo ya no entiende porque dice ya no es lo que era, digamos, ya no tiene el mismo sentido, ya no tiene la misma satisfacción, ¿no? Entonces no entiende por qué sigue haciendo algo que ya no le representa absolutamente nada, que en su momento sí le representaba. Bueno, o sea, sería como la iteración sin creencia no es lo mismo que la compulsión sostenida por una creencia. Por último, Lacan retoma el problema de la creencia a la luz de la diferencia entre lo verdadero y lo real. Va a distinguir entre el saber hacer y lo verdadero, diciendo que lo verdadero es lo que se cree tal. La fe religiosa y lo verdadero no tienen nada que ver con lo real, dice él. Si el análisis girara en torno de lo verdadero, sería una nueva forma de religión. Lo verdadero remite a lo religioso y a la creencia en el sentido. Mientras que, desde nuestra orientación, ponemos en suspenso la cuestión de lo verdadero y el sentido descifrable del síntoma y nos remitimos al síntoma que tiene un núcleo de goce real. Hacemos hincapié en los usos de ese síntoma. No hay caída de la creencia sin sustituto, pero hay sustituciones que taponan y sustituciones que permiten otros caminos. La creencia tiene matices, se puede creer más o menos en algo, y eso puede variar.
es interesante que los jugadores de cierto tiempo de trabajo se vuelven un poco descreídos de su práctica de juego. Laurent dice en una nota que se llama El cuerpo como nuevo Dios. Él habla de que el cuerpo ha tomado el lugar del otro en la época. Y dice que en la época empieza a fallar el efecto de creencia que produce el síntoma. Es lo que hablábamos en alguna oportunidad acerca de lo que los pacientes ya no creen que las cosas que les pasan quieran decir algo. Entonces dice, en la época empieza a fallar el efecto de creencia que produce el síntoma, y entonces lo llama el delirio de un síntoma sin inconsciente. Lo cual es muy funcional a la época de la medicación, donde el síntoma no quiere decir nada y se lo busca eliminar. Bueno, dado que no hay esa creencia en el otro como saber supuesto, como analistas, podemos ubicarnos rectificando nuestra respuesta como otro. No se trataría de una función que permita esclarecer una verdad del sujeto, sino de seguirlo en sus invenciones, sus delirios, sus posibles anudamientos. Este modelo está tomado de la psicosis, del tratamiento de la psicosis, en un trabajo de hacer algo verdadero con sus escollos, algo que no sea la religiosidad de la cifra, que lo deja sin recursos subjetivos, porque ahí el sujeto, como decíamos antes, no está ubicado. Bueno, hasta aquí lo que yo estuve tratando de elucidar sobre este fenómeno. Y bueno, ahora no sé si alguien quiere decir algo ahora, o si no, le damos lugar a Vero y ella va a hablarnos sobre el signo y el símbolo. ¿Avanzamos con eso? Bueno, adelante entonces. Bueno, yo voy a estar mirando la pantalla porque tengo el texto acá en la computadora. Bueno, primero retomar la idea que vos tomaste de signo y símbolo, así que yo me voy a centrar para hacer puntualmente la distinción en esos conceptos. El tema del símbolo y el signo en psicoanálisis es fundamental para comprender la operatoria de la clínica. Si voy muy rápido, me paran, ¿sí? Para Lacan, el signo es lo que representa algo para alguien. Los signos que se utilizan para enunciar son las maneras de representarlos. Sin embargo, nos enfrentamos con la dificultad de que, puesto que es enunciada a través del entramado lingüístico, no puede expresarse en términos de certeza en la clínica psicoanalítica, ya que la verdad tiene estructura de ficción, nos dice Lacan. La aplicación imaginaria del lenguaje enuncia de manera imaginaria, y acá yo le sumaría esto de la ilusión, ¿sí? Pero más adelante lo vamos a retomar. ¿Qué es el símbolo y el signo en psicoanálisis? Bien decía Lacan en Escritos 1, el hombre habla, pues, es porque el símbolo lo ha hecho hombre. ¿Sí? Si buscan la referencia, es la página 267 en el escrito. Como vimos en el apartado anterior, el signo posee una relación existencial contigua con un objeto al que representa y un vínculo unívoco al significado. El símbolo y el signo en psicoanálisis se diferencian porque el primero, o sea, el símbolo, no representa un vínculo fijo con algún significado, ni una relación existencial con un ente. ¿Sí? Acá en el texto que yo tomé hablaba sobre la identidad, pero para no poner la cuestión de la identidad y no hacer matetes, puse la cuestión del ente. Es la dimensión del significante como unidad única, básica, vaciada de índice que compone el lenguaje. Bien dice Lacan, el significante es una unidad por ser único, no siendo por su naturaleza, sino símbolo de una ausencia. ¿Sí?
Esa referencia está en la página 36 del mismo escrito, por si alguien la quiere buscar. Esto conlleva, por un lado, admitir que la comunicación se sostiene por un malentendido, pues el significante es equívoco y ambiguo. ¿Sí? Yo en esto salí un poco de lo que es Freud y Lacan y me fui a la fuente, un tiempo y hace lejos, no sé si lo llegan a ver, de semiología del CBC, donde tomé a Jacobson, ¿sí? Que más adelante en un texto habla sobre un filósofo matemático, que también hay una referencia sobre lo que es referente a un signo, ¿sí? Yo lo adelanto, pero más adelante está en el texto. Sigo. Bueno, retomo esta última parte. Esto conlleva, por un lado, admitir que la comunicación se sostiene por un malentendido, pues el significante es equívoco y ambiguo. Por otro lado, a establecer una clara diferencia de la concepción clínica de los síntomas en psiquiatría o en psicología, ¿sí? Damos el ejemplo del DSM, ¿sí? Aparecen una serie de criterios que funcionan como signos de una patología. Mientras que el psicoanálisis concibe al síntoma neurótico como una metáfora, símbolo de lo reprimido, ¿sí? Yo agrego acá que no está en el texto, pero obviamente cuando hablamos de metáfora y metonimia hablamos de proceso primario en relación a lo que hablaba Freud en todo lo que es el desplazamiento, ¿sí? de la operatoria del aparato psíquico. Relacionado con el discurso, con el orden discursivo y más precisamente con la cadena significante del analizante, que no tienen un significado predeterminado a modo de un baremo, ¿sí? Esto lo relaciona con el manual DSM, ¿sí? O signos de un manual. Otro apartado es el significante, la comunicación y el inconsciente, ¿sí? ¿Va bien o voy muy rápido, Mariela? Va bien, va bien. No, ¿Va no, bien? sí. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? Porque yo saqué el Zoom para leer el texto, por eso. Bueno, sigo. Lacan en sus escritos enuncia: es el mundo de las palabras el que crea el mundo de las cosas, primeramente confundidas en el todo del en devenir, dado de su ser concreto a su esencia, y un lugar en todas las partes a lo que desde siempre. ¿Sí? La referencia está en la página 263 del texto. Podríamos pensar que existen varios niveles de comunicación y del significado. ¿Sí? 1. Podemos mencionar un nivel imaginario o de sentido común, dado que las palabras representan y significan a la cosa designada. Es decir, las palabras son signos de las cosas. Y acá agrego algo para ubicarlo desde la dulopatía, lo que vos decías recién en esto de la creencia, ¿sí? Solo lo menciono. Cuando se relaciona algo de una idea fija, ¿sí? Podemos pensarlo en este nivel, ¿sí? Al sentido común, ¿sí? A lo que significa particularmente para ese sujeto, ¿sí? No universal, ¿sí? Eso lo dejo enunciado. 2. Seguidamente, el nivel de la lingüística de Saussure, ¿sí? Esto habla de lo que yo decía antes de la comunicación. Un significante o concepto no representa las cosas en sí, sino aquello que signifique una imagen acústica. Recuerden que Saussure tiene primero el significado y el significante. Nosotros en psicoanálisis invertimos esa función, ¿sí? En otras palabras, un significante remite a un significado. En otro nivel, es el tercero, apunta a la lógica significante, esto desde el psicoanálisis. El significante no remite a un significado, sino a otro significante para producir el sentido, ¿sí? Un significante llama a otro significante para representar una cadena significante, ¿sí? No es una imagen acústica, en el caso de Saussure. Sigo. Por el hecho de que esta
por el hecho de que existe esta red del universo simbólico, es decir, la cadena significante, hay un saber articulado en el origen, y ese saber propicia una necesidad de repetir. Yo no me voy a meter con el concepto de repetición, pero en algún momento lo hemos tomado, ¿sí? Por ello, en el seminario 17, Lacan dice que el saber es un medio de goce. Por el goce tiene una sustancia significante, ¿sí? Con esto podemos pensar que la verdad, como bien decías, es a medio dicha, cosa que el neurótico le cuesta asumir, pues no se puede decir toda, ¿sí? En tanto que no se sostiene por la identidad del objeto, sino por el equívoco del discurso y la enunciación, ¿sí? Acá yo tomé el seminario 17 de los 4 discursos, cuando habla y retoma esta cuestión de Freud, de la identidad perceptiva, pero yo no me voy a meter por ahí, solo lo dejé enunciado, ¿sí? Lo anterior remite al descubrimiento freudiano. El saber es cosa que se dice, es cosa dicha, ¿sí? Pues bien, el saber solo habla, esto es el inconsciente, ¿sí? Esa frase está en el seminario 17, página 74, si alguien la quiere buscar. En este nivel de la significación la podemos vincular al deseo mediante la pregunta. ¿Qué me quiere decir el analizante en aquello que habla? ¿Sí? Freud, en su texto Neuropsicosis y Defensa, plantea la pregunta de ¿cuál es tu parte en lo que te aqueja? ¿Sí? En esto de qué es lo que qué pertenece a lo tuyo de esto de síntoma que te aqueja. Sí, dejo enunciada la pregunta. Identidades y relaciones, referencia y sentido. Esto es lo que yo tomé del filósofo matemático que les enuncié en el otro libro, ¿sí? Yo no sé cómo se pronuncia, así que lo voy a leer en español, ¿sí? Siguiendo a Frege, ¿sí? Es un matemático alemán de 1892, dice, de la referencia y del sentido de un signo hay que distinguir la representación a él asociada. La representación que yo tengo de él es entonces una imagen interna formada a partir de de recuerdos, de impresiones sensibles que he tenido y de actividades internas que he practicado, ¿sí? En esto yo lo tomé en relación a la noción de experiencia, ¿sí? De acuerdo a que cada sujeto, ¿sí? Tiene en relación a lo que ha vivido, a lo que ha experimentado, una referencia y un signo. Por eso yo decía más arriba de que todo depende de lo que signifique, valga la redundancia, ese signo particularmente y singularmente para ese sujeto, ¿sí? No es universal, no es universal para todos. Va bien, ¿no? ¿Sigo? Sí, Tengo... pero dale porque no vas a llegar, ¿eh? Mirá que... Sí, Y sí, te falta. sí, Tenemos, sí, sí. si no te detengas a hacer aclaraciones, seguí con el texto, Dale, ok, darle la vuelta. perfecto. Dale. El signo tiene un sentido y una referencia, un modo de expresar un objeto dado. Para cada referencia se pueden dar múltiples sentidos que empero son sentidos de una misma referencia. El sentido enuncia un conjunto particular de las relaciones que se dan en una referencia, dos sentidos distintos, A y B. Se refieren a la misma identidad. A es igual a B. La diferencia de los signos corresponde a una diferencia en el modo de dárselo designado, ¿sí? Esto siguiendo el autor. ¿Cómo llegamos a ubicar un referente a través de un sentido? Y en este es el que comúnmente se denomina conocimiento. Si hay conocimiento de tal manera que, a pesar de ser enunciada de dos maneras distintas, a través de signos distintos, se llega al mismo referente. El referente es cada uno de sus sentidos. Y yo le agrego
a la univocidad de la cadena significante, ¿sí? A los distintos sentidos que se le puede dar a partir de un significante, se pueden desplegar dispersas o diversas conexiones y asociaciones. Sigo. Por ejemplo, la idea del padre, referente, ¿sí? Tiene 3 modos enunciativos: sentido imaginario, sentido simbólico y sentido real. El padre imaginario remite a la imagen del padre biológico, con quien nos topamos e idealizamos, ya sea bueno o malo. Es decir, con quien hay rivalidad y amor. El padre simbólico, en psicoanálisis, es el nombre del padre. Remite a cómo es puesta la ley o el relato o la palabra del padre en el discurso de la madre, y el padre real es quien encarna eficazmente la función de castración sobre el deseo materno. Significante y significado. Siguiendo a Lacan, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Seminario 11. Esto remite a lo siguiente. En sí mismo, un significante, es decir, S1, no significa nada, pues no se dirige al significado, sino que éste surge por la relación con otro significante, ¿sí? Con S2. El psicoanálisis es una experiencia dialéctica cuyo objeto de estudio es el sujeto del inconsciente. Este, es decir, el sujeto del inconsciente, es un asunto, es un tema, que se halla por efecto de lectura del analista sobre el discurso del analizante en los modos lógicos. Por tanto, la interpretación es un acto de corte del material significante. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, que el significante es anterior al significado. No hay una relación unívoca entre el significado y el significante. Por lo tanto, la función del analista se basa en agujerear los sentidos de las suposiciones del saber del paciente y diluir las posibles identidades cristalizadas que acarrean sufrimiento en su vida. ¿Sí? S1, o significante amo. Es el agente que apunta a la identidad y habita a una significación posterior. Al ser cuestionado o agujereado bajo la pregunta del por qué, ¿sí? Por ejemplo, la vida y la muerte, el S1, se presentan por una experiencia del lenguaje. Sigo. Como hay pulsión y no hay instinto, podemos preguntar, ¿por qué se vive o se muere? Ante dicha cuestión se despliega un saber que es el S2, el saber del otro, lo cual podría responderse con la gracia de Dios, ¿sí? Que sería el referente tomado del lugar del código, del S2 como una significación del primer momento, S1, que aplasta al sujeto y lo divide. ¿Sí? Yo anoté acá cuando habla de garante y el otro absoluto, que tiene todas las respuestas, por eso es el saber del otro. Algo vos ya lo habías mencionado antes. La relación del S1 y S2 como segundo momento nos lleva al tercer momento, el sujeto barrado, como objeto de referente. Remite a la división entre el saber del amo y la verdad como un enigma en el campo del otro. Lacan, allí donde pienso, no me reconozco, no soy, es el inconsciente. Allí donde soy, está demasiado claro que me extravío. Seminario 17. ¿Sí? Así la operatoria del analista se basa en delimitar cuál es el sujeto que sostiene el síntoma. ¿Sí? Ya termino, creo. El significante y el referente en psicoanálisis. Con esto, si querés, ya termino. Siguiendo la concepción del símbolo y el signo en psicoanálisis, observamos que hay un constante deslizamiento del significado bajo el significante que produce no solo un malentendido en la comunicación, sino una ilusión de identidad. Sí, si retomamos a Freud, esto es lo de la percepción y de
la percepción de identidad. Así, por ejemplo, los sueños dan cuenta de la traspolación de los significantes en una sola representación, o también un síntoma fóbico, da cuenta de la operatoria de ponerle a la angustia un significante, ¿sí? Porque sabemos que la angustia es un afecto, no es un significante. Entonces, ¿hay significados dados de antemano? Podríamos pensar con la teoría lacaniana que el significado es el residuo lúdico de la articulación de un significante con otro. Es decir, el significado es una producción. Además, podemos preguntarnos qué es lo que quiere dominar el discurso del analizante. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso paradigmático de las histerias, ¿qué desea Dora? O más precisamente, ¿quién desea en Dora? El referente de su discurso era, bueno, acá sigue con el tema de esto de la referencia. El referente de su discurso era, por un lado, el síntoma, la fonía, la tos nerviosa y la alteración de carácter, metáforas de su historia sexual reprimida. Pero tras ello encontramos como referente al padre, quien ocupa una situación impotente. También, pero menos evidente, la señora K, la pregunta por la identidad, en quien Dora estaba animada por el deseo de saber acerca de sí misma mediante la identificación con el deseo del señor K. Si querés... Sí, podemos parar ahí. Dale, me detengo acá. Y hablamos, bueno, abrimos lugar a ver si hay un comentario, alguna idea. Yo tenía una cosa que quería traer nuevamente. ¿Se acuerdan que el año pasado, a esta altura del año, yo también di una clase sobre creencia, tomé otras cosas en su momento, y al final de la clase, porque la estaba mirando el otro día en el canal, aparecieron varias preguntas. Y bueno, una pregunta que fue una pregunta que hiciste vos, Vero, Vero Benestein, hizo esta pregunta. ¿Cuál es el otro en el cual cree alguien que está comprometido con los juegos de apuestas, ¿no? Y lo distinguía el otro del código del otro del saber supuesto. Es un poco lo que hoy estábamos hablando, y la pregunta que se hacía Vero, bueno, ¿cómo hacemos para pasar de uno al otro? Porque no es lo mismo el sentido fijo, coagulado del código y del número, que el sentido que se dialectiza en la palabra. Y no es el mismo otro. O sea, justamente lo que encontramos es que quizás se dirige a un distinto otro. Lo que yo, digamos, pensé en realidad es que son creencias ambas. Es decir, que si tomamos la lógica que después despliega Lacan, que bueno, lo empecé a investigar más ahora con este asunto de la creencia, a ver qué dice él. Él no estaría distinguiendo, o sea, diría, bueno, sí hay creencias y creencias, pero no estaría distinguiendo esto de creer en el código del creer en la palabra en un sentido lógico, digamos. O sea, como fenómeno es el mismo, se podría decir. La diferencia es a quién se dirige, y para mí la diferencia es si se localiza o no se localiza el sujeto. Porque si no se localiza el sujeto, si el otro, digamos, está, por empezar, no está barrado. Segundo, no localizamos algo del objeto, que es finalmente, esto me sirvió a mí, porque finalmente lo que va a dividir al sujeto es el objeto, no el hecho de creerle a un otro supuesto o no, sino el objeto mismo. Esto sucede en todos los análisis, ¿no? Entonces, me parece que es una orientación clínica seguir la pista del objeto, ¿sí?
no solamente la pista de las identificaciones, de los fantasmas, que también por supuesto se trabaja sobre eso, sino seguir la pista del objeto y de qué manera ese objeto jaque al, en este caso al jugador. ¿Sí? Y si lo divide, y si lo logra dividir. Porque me parece que lo que nosotros nos encontramos con la dificultad es que no podemos avanzar si no hay un sujeto dividido. ¿Sí? Si aparece algo del sujeto coagulado sería. Y eso me sirvió lo de la solidez del movimiento de alienación, porque si hay algo que también se puede verificar es la alienación que sufren los jugadores, porque quedan realmente sin recurso, como quien, digamos, queda en una suerte de afánisis, como dice Lacan, donde el sujeto no está localizado, está coagulado, el significante 1 con el 2, y casi como si hubiera un solo significante ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció bien. Y después, bueno, otra pregunta que había, que también la traje en audio, que era todo el asunto de Peirce, ¿no? Cuando habla Peirce de la creación del otro y de cómo se crea el otro, que eso que, bueno, después Freud también lo trabaja en los textos sobre religión, ¿sí? Que habla de, bueno, cómo es la creación de ese otro, que él también va cambiando de ideas, ¿no? Bueno, un poco este asunto nos deja siempre con la pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos, no? Y qué es lo qué es lo que podemos hacer ahí, pero me parece importante llegar a estas ideas, como de que el sujeto supuesto saber no está de entrada, que la época es más propensa a hacer creer en el código y en el número y en el remedio, digamos, y que los que nos consultan a veces realmente no pueden entrar en la dialéctica del significante. No es una cuestión de rechazo por no querer saber solamente, ¿no? Es una cuestión de cómo hacer para que algo de todo eso empiece a tropezar de una manera tal que permita, como sería como descoagular un poco la cuestión del código, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que me quedó a mí boyando después de... Sí, a mí me había quedado algo en relación a eso, bueno, pero por una cuestión de tiempo no lo pudimos desarrollar, pero esta cuestión de justamente diferenciar, ¿por qué yo tomé la diferenciación entre signo y significante? Porque me parece que en este tipo de patologías, ¿sí? El sujeto queda alienado, justamente como vos decís, a ese signo, pero no permite atravesar el muro del lenguaje, como decía Lacan, para poder hacer la inversión dialéctica. Porque justamente lo que yo quise destacar es que la inversión dialéctica es necesaria. Por eso se dificulta el poder accionar como analista, porque como vos bien dijiste al principio, nosotros entramos en ese lugar de objeto. Bueno, tenemos que salir de ese lugar de objeto para producir algo y producir ese pasaje del signo al significante, porque si no nos quedamos en pura referencia, ¿sí? Como decía hace un rato, y no podemos dar paso al discurso. Y otra pregunta que me quedó también era, en la actualidad, ¿qué predomina como garante? Porque justamente la cuestión de la creencia venía a significar algo de por qué el sujeto necesita imperiosamente creer en algo, ¿sí? Más allá de esa esperanza que vos decías, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero bueno, eso no me quedó a mí abierta y un montón de aristas para poder tocar y no hubo tiempo. Me costó un poco, no levanto la mano. Me costó un poco encontrar la aplicación esta de levantar la mano. Me costó un poco seguir el desarrollo, un par de puntos que me llamaron la atención.
porque que es el contrapunto, ya que decía antes punto, el contrapunto entre lo que sería el significante del lado de la creencia, y algo del signo que tiene que ver con alguna fijeza, ¿sí? Ujú. Y Mariela comentaba que el neurótico es un creyente ya de base, y lo dijo medio al pasar, lo acentuó, pero es para resaltar esta idea de Freud, del fetichismo, donde parte de que hay un acto fundamental ahí, que es la creencia en un otro, que es un otro que no está castrado, ¿sí? Claro, En no era. términos... ¿Cómo? No, perdón, hablé, perdón, ya silencio el micrófono. Si levanten la mano, está en reacciones, aparece levantar la mano. Y que hay una creencia ahí, decía, una creencia original, que iba generaba así la desmentida, decía Mariela, si recuerdo bien, que es la del otro completo. Y traía el chiste este, que Mariela alguna vez lo ha contado, que es el del avión, ¿no? El avión donde la gente se vuelve creyente cuando el avión se cae, ¿sí? Y uno puede pensar que cuando el avión se cae no hay mucha duda de lo que va a pasar, ¿sí? En verdad ahí lo que hay es que se cae la creencia. Uno podría decir que es un momento casi de certeza. Y, y hay un contrapunto ahí, hay una frase que se trabajó bastante en los últimos tiempos, que es la del ascenso al cenit social del objeto A. Y eso, el párrafo sigue, y Freud, perdón, en este caso es Lacan, y es radiofonía, perdón. Lacan ahí lo que va a contar es que hay un efecto de producción de que es angustia. Y va a decir también que hay una caída en esto, ya que teníamos la caída del avión, del significante al signo, ¿sí? Y ahí lo que va a decir Lacan es que ahí no hay santo a quien encomendarse, ¿sí? Y hay algo del santo que va a proveer significantes para hacer algo, ¿sí? Con todo esto, lo que me parecía interesante es capaz invertir los términos de cómo estaba presentado hoy el tema, quizá pensarlo, la creencia como un modo de defensa cuando aparece algo del signo, ¿sí? Ahí es donde aparece algo del signo que hace certeza de algo, ¿sí? Ahí la frase esta de Lacan, que capaz se puede retomar en otro momento, lo que hace el signo ahí es el objeto A. Y Lacan dice que ahí no hay santo a quien encomendarse, y bueno, entonces dice que lo único que se puede hacer es comprar algo, para hacer signo de inteligencia o algo por el estilo. Y en esto en la anécdota esta del avión que cae, uno puede pensar que ahí, en el momento en que aparece la certeza, se activa algo de la creencia, ¿sí? Y uno puede pensar que también en los momentos de crisis, donde se pierden las creencias que la gente tiene, las certidumbres, son los momentos en los que aparecen algún tipo de creencia, en que algo va a pasar y que algo lo va a salvar a alguien, ¿sí? La gente empieza a poner la fe en algo. Entonces, qué sé yo, políticamente está que en momentos de desorden aparecen la creencia en el gran hombre que va a venir a rescatarnos, y eso es lo que genera los totalitarismos y demás. Entonces esto, se me ocurre que capaz se puede invertir los términos y pensar que la creencia aparece como una defensa. Y la otra cuestión derivada es que en la presentación también está que en el jugador hay una creencia. Lo que pasa es que no hay una creencia, que es la pregunta de Mariela, no hay una creencia en el inconsciente.
Pero ya está la posibilidad de creencia ahí, ¿sí? El punto es a qué remiten esas creencias y si se pueden despegar un poco de los números, quizá. Bueno, eso. Yo quería comentar algo, a ver, poniendo un poco en cuestión algo que decía Mariela, ¿no? De la creencia que tienen algunos jugadores en que van a estar mejor, ¿no? Digo, es una creencia particular. Yo no tengo tanta quizá clínica como Mariela, ¿no? Por eso va la pregunta, porque a mí algunas veces lo que me pasaba cuando escuchaba el momento donde hacen no sé si pasaje al acto, el acting, digamos, el hecho de hacer un desastre económico en el momento de ir a jugar, ¿no? Y evidentemente estaba la cosa de una mejoría, pero lo que digamos, pero es con características particulares. Una es la cuestión de la inmediatez, ¿no? Me acuerdo un paciente, creo que María con vos compartimos hace 20.000 años, que se había jugado los ahorros para la fiesta de 15 de la hija, ¿no? Entonces está bien, uno puede decir, bueno, se lo jugó porque pensaba que en eso iba a ganar más y iba a ser mejor la fiesta, pero es un pensamiento inmediato, que no tiene un mañana, digamos, ¿no? Porque convengamos que si el tipo piensa, bueno, no lo jugaría, ¿no? Con lo cual la creencia en un futuro mejor tiene una particularidad que habría que investigar, ¿no? Porque sí, es un futuro mejor, pero no sé si llamarlo engañoso, o un futuro donde el tiempo está aplastado. Sí. Es el futuro de dentro de 10 minutos. Sí, sí, sí. Un futuro... No, esa idea no aplica para todos, ¿eh? Yo creo que la idea está relacionada con lo que yo traje con respecto a la quiniela, pero ¿por qué? Porque hay algo en el que apuesta la quiniela, que no necesariamente es ludópata, que se mantiene de una manera bastante fija, quizás a lo largo de la vida, que está basada en una certidumbre, como decía Claudio. La certidumbre es que con la vida que lleva nunca va a estar en otro lado. Es decir, hay una certidumbre relacionada con, yo de acá no voy a salir nunca, trabaje, no trabaje, me vaya... O sea, mi única chance es o ganarme la lotería, que es uno de los sueños que puede tener cualquiera, ¿no? Pero en el caso de la quiniela, ni siquiera, porque son premios muy chiquitos. O sea, es como dijiste vos, Vero, es como salvar el día. Salvar el día. De pagar, no sé, la tarjeta. De tener para pagar el gas, ¿sí? Y que no me lo corten. Ese tipo de cosas que ahí, digamos, sí está, me parece a mí, articulada a una certeza, o certidumbre más que certeza, una certidumbre de que esto no va a cambiar o va a ir para peor, ¿sí? La vida de la persona. Y lo que vos contás, en realidad sí, porque el jugador cuando se es compulsivo, en realidad casi, no digamos se ilusiona, pero está buscando algo peor, no mejor. Claro. Peor. Y cuanto peor, mejor. Digamos, tenemos esa clínica donde cuanto peor, mejor. Digamos, y que se constata cuando en realidad empiezan a estar mejor, pagan sus deudas, la economía empieza a establecerse y ahí arranca de vuelta la compulsión a perder. Entonces, tenemos una variedad, pero me parece interesante esto que trajo Claudio con respecto a la creencia como un modo de defensa frente a algunas certezas y frente también a, me parece a mí, es una idea, a que el otro esté barrado. A que el otro esté barrado, a que no exista tal correspondencia, bueno, como decimos, la relación sexual no exista, a la presencia de algo traumático, o sea, en fin, todas esas cosas que nos dejan sin de qué agarrarnos. Bueno, frente a eso me parece que
la creencia es un recurso. Sí, estoy de acuerdo. ¿Vos querías decir algo, Verónica? Sí, en relación a esto de por qué, como decía Claudio, de por qué aparece la creencia y en relación al signo. Cualquier neurótico, cuando se enfrenta con la castración del otro, necesita, ¿sí?, crearse un otro. ¿Cómo se crea un otro? Bajo una idea, la idea de un porvenir mejor, ¿sí?, como decía Freud en el texto del porvenir de la ilusión, que no llegamos a tocarlo, pero lo que yo quería decir solo brevemente es que necesariamente, ¿sí?, se necesita crear y consistir un otro, ¿sí?, en la idea de un porvenir mejor, en un bienestar mejor, ¿sí? Después sí, hay particularidades con la ludopatía y los demás, pero me parece que eso quedó sin decir y me parece que es importante de por qué viene, ¿sí?, esta idea del Mesías, del Salvador y demás cuestiones. Me parece que eso sí había que mencionarlo de alguna manera, solo eso. Un dato de color nomás. Hay un texto de... ¿Tenés la imagen esta Mariela, tenés la imagen de la lotería ahí, de vuelta a mano? Ahora la pongo, pará. A ver dónde está. Ay, pará. Ahora te la busco. ¿Dónde la metí? Ahí, vieron que en la imagen esta, porque está algo que tiene que ver con lo que decía recién Verónica Lopardo. Están haciendo el signito este que es el... A ver, ¿Se ve? ahí está. Ve que están cruzando los dedos. Mm. Y es una imagen un poco hija de puta, vamos a decirlo así La académicamente, verdad que sí. porque la idea es que está atrás la casa y uno puede entender que hay algo que pasa con esta casa y está esta gente queriendo tener esa casa o algo pasa con esa casa. No se entiende por qué está en ese fondo esa casa, por qué está elegido el fondo ese, ¿no? Me parece que con la lotería te vas a ganar la casa esa, ¿no? Por lo menos así una lectura es esta. El signo este me llamaba la atención porque hace unos años, ahora estaba buscando recién en la compu porque tenía escrito algo de esto. Hay una palabra que usa Freud que no me puedo acordar ahora, que es apropteico, no me acuerdo ahora cómo es la palabra, que está en un texto que se llama La cabeza de la medusa. Y la cabeza de la medusa cuenta el encuentro con la castración, ¿no? Entonces dice Freud, toma una ilustración de los mitos, que es el encuentro con la medusa, y cuenta un fenómeno clínico que es una cierta rigidización que se da en el cuerpo, donde hay algo de lo fálico que deja de responder, ¿sí? Se deja de tener y se pasa a alzar, ¿sí? A ser todo un falo. Y hay algo de estos signos, ¿vieron el facio? ¿Conocen el signo de facio? Son todos signos que históricamente ha tenido un uso, que es para esquivar la mala suerte. Uno lo tiene como que son para llamar la suerte, el signo pero es para esquivar la mala suerte. Y la mala suerte uno la podría pensar en términos de la presencia de la castración. Cuando se hace presente la medusa, dice Freud, se utiliza este recurso a hacerse un falo y a tener representaciones fálicas. Todos ¿cómo se llaman estos? Los chirimbolitos estos que la gente lleva encima para cuando va a un examen y demás, tienen un nombre, ¿cómo se llaman? Amuletos. Los amuletos. Todos los amuletos, todos estos objetos son referencias fálicas, que es para ahuyentar la castración. Apotropaico. Sí. Apotropaico, ahí está, esa es la palabrita que estaba buscando recién en la compu y no la encontraba. Bueno, nada, que esto que decía recién Verónica, en relación a la angustia de la castración y demás, signos que cuando aparece la castración, signos de creencia
que vienen a poner algún tipo de límite de defensa. Claro. Ujú. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna pregunta que haya quedado en el tintero? ¿Alguna cosa que quieran agregar? A ver, anímense a desmutearse, muchachos. A mí, buenísima la clase, muchísimas gracias. Y me quedo pensando con esta división que anoté, que no sé si fue tal cual, como dijiste vos, Mariela, el tema de la iteración sin creencia versus la compulsión con creencia. Me parece que es muy interesante para la clínica, ¿no? Y ver si, no sé si hay algo más, quisieras agregar algo más, pero me parece muy central esto. Sí, sí, yo lo único que agregaría es que hay que ser muy, hay que ir a la pesquisa, digamos, en los casos de esas creencias. No están a la vista, no son cosas tan, digamos, hay que hacerlo hablar mucho al paciente para que finalmente largue cuál es ese pensamiento, porque él mismo sabe que es una boludez lo que está diciendo. O sea, es esto lo que dijimos antes, es saber y no saber. O sea, él sabe que es absurdo, que es mágico, que es, pero es tan importante ubicarlo, eso, en el análisis, es tan importante darle como todo su peso y no desestimarlo. Y no creer que porque es mágico el pensamiento no es pensamiento. Todo lo contrario, tiene una eficacia simbólica. Bueno, es lo que se ve en el chamanismo, una eficacia simbólica que a la persona la puede conducir, digamos, una y otra vez a lo mismo. Entonces, de eso nos tenemos que ocupar. Por eso creo que cuando hay creencia, tenemos una chance, como dice Claudio. Cuando hay creencia, tenemos una chance de que haya una creencia en algo más, digamos, como más difícil, menos amable para creer como es el inconsciente, porque ¿quién cree en el inconsciente? Nosotros, los psicoanalistas creemos en el inconsciente, pero todos los demás no sé si creen tanto. No, claro. Creer en el inconsciente no es creer en alguien que te va a garantizar algo. Entonces, realmente estamos yendo siempre a contrapelo nosotros, pero lo que voy es, como decía Claudio, cuando hay creencias se puede pensar en que hay la posibilidad de el trabajo que proponemos nosotros. Cuando no hay creencia y hay pura iteración, me parece que ahí estamos en el terreno del hábito puro y de donde ahí tiene que intervenir quizás un tipo de terapéutica, ¿no? Queda la pregunta para más adelante, ¿cómo hacer la maniobra para poder justamente agujerear eso? Esa presentación clínica que vos bien describís, Mariela, de la confesión de la creencia, me recuerda, digamos, a la confesión del fantasma, a las dificultades precisamente en la cura para que el sujeto pueda ventilar algo de sus fantasmas. Si lo tomamos por esa vía, uno podría pensar que se opera con la creencia como se opera con el fantasma. Por un lado, y por otro lado, distinguimos esas formas de la compulsión con fantasma incluido de las formas de la compulsión sin fantasma, que son generalmente las más complicadas, donde tenemos el acto puro, digamos. Sí, de hecho, bueno, cuando decimos el neurótico es un creyente, me parece que no solo cree en el otro completo, sino que también cree en su frase fantasmática. O sea, le cree tanto que se condiciona por ella, digamos que justamente el trabajo del análisis tiene que ver con resquebrajar esa creencia, o porque cree en la mujer, o porque cree, ¿no?, en el síntoma, bueno, en fin, todas las creencias que no son tan sencillas no solo de confesar, sino de decir, hay una dificultad para decirlas, porque no son algo que estén muy a la mano, digamos, de quien habla. Es algo que con el trabajo se va como
se va como pescando eso, me parece que por ahí un poco. Así que sí, yo creo que entre creencia y fantasma hay una especie de cercanía, de vecindad importante. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no, nosotros volvemos a encontrarnos el primer lunes de julio, porque el tercer lunes es feriado, ¿sí? El 4 de julio. Sería el 4 de junio. Nuestro 4 de julio. El 4 de julio nos encontramos. Gracias a todos, les dejamos un beso y bueno. Buen inicio de semana para todos. Exacto. Hasta luego. Chao, gracias.